Hola, buenos días. Les pedimos si por favor los que van ingresando pueden silenciar sus micrófonos. Ya tenemos 130 asistentes. Les pedimos si por favor pueden ir silenciando los micrófonos, por favor. ¿Sí? Los que vayan ingresando. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días. Mi nombre es Germán Stalker, siendo las 11 en punto. Estamos comenzando con este primer seminario de sensibilización en aspectos de aseguramiento de la calidad en los ensayos forenses. Este seminario está organizado por el Programa Nacional Ciencia y Justicia de CONICET y el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con el objetivo, con la idea de dotar de capacidades científicas a los laboratorios forenses en temas de calidad, protocolo, calidad de ensayos y mediciones, y en temas de protocolo. Hoy nos acompañan la doctora Claudia García Bonelli, que es bioquímica, personal de apoyo de CONICET y integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Ciencia y Justicia. Claudia es conocida por muchos aquí presentes seguramente, amigos y amigas que están trabajando en los laboratorios forenses de diferentes instituciones, ¿sí? Y también nos acompaña la doctora Patricia Gatti, licenciada en Química, subgerenta de Metrología Científica e Industrial del INTI. Muchas gracias, Patricia, y en nombre del Programa Nacional de Ciencia y Justicia de CONICET, agradecer también al INTI por la buena predisposición y la colaboración en la organización de este seminario, de esta jornada, que superó las expectativas de todos nosotros, porque superamos la cantidad de inscriptos. Lamentablemente el Zoom tiene un cupo de inscriptos, lo superamos ampliamente, por eso hay gente que no se pudo anotar, porque ya tuvimos que cerrar la inscripción. Por ahora vamos en unos 152 participantes. Les pedimos a todos aquellos que vayan ingresando a la sala que silencien por favor los micrófonos para poder escuchar las exposiciones de las dos expertas. Bueno, entonces, para ya ir dando comienzo, en primer lugar va a hablar el temario, ustedes lo tienen dentro del programa, va a empezar a disertar la doctora Claudia García Bonelli, aproximadamente entre 40 y 45 minutos de disertación. Inmediatamente allí le vamos a dar la palabra a la doctora Patricia Gatti para que comience con su disertación, y al final de las dos disertaciones les pedimos que hagan las preguntas dentro del chat, ¿sí? Pero solamente al final de las dos presentaciones, para nosotros poder ir ordenando las preguntas, y van a quedar unos minutos finales, unos 15-20 minutos para respuestas, ¿sí? Así que les pedimos encarecidamente que silencien los micrófonos, que esperen a escuchar las dos exposiciones de la doctora Claudia García Bonelli y la doctora Gatti, y recién ahí sí empezar a hacer las preguntas dentro del chat. Nosotros vamos a seleccionar, por supuesto, no vamos a poder responder a todas las preguntas, pero en cada una de las presentaciones está en la dirección de casilla de correo electrónica de cada una de las expositoras, así que las preguntas que no podamos responder pueden enviarles un mail a ellas. Y dada la convocatoria que tuvo este seminario, por eso le pusimos que es el primero, no tenemos duda que va a haber un segundo seminario, eso lo tenemos que conversar para ver mejor las fechas, pero seguramente vamos a estar lanzando otro seminario más, porque sabemos que es un tema que ocupa a todos los laboratorios, no solamente los forenses. Y en ese sentido, una breve palabra de lo que para mí tiene que ser el rol del CONICET y del INTI como dos organismos científicos y tecnológicos de la Argentina, es justamente trabajar en, de alguna manera, convocar y bueno, ser el espacio donde las cuestiones sobre la calidad, el aseguramiento de la calidad y de los protocolos sean discutidos. Nuestro objetivo desde el Programa Nacional Ciencia y Justicia es brindar ese espacio para que se pueda dar la discusión, se pueda dar la conversación, de alguna manera, sobre la importancia que tiene el aseguramiento de la calidad en ensayos forenses, y la utilización y la armonización de protocolos. Así que con estas palabras finales, entonces, Claudia, si estás por ahí y estás lista para empezar tu presentación,
te dejo el micrófono y vuelvo a insistir, por favor, en que apaguen los micrófonos los que vayan ingresando a partir de ahora, ¿sí? Bueno, gracias, Germán. Sí, coincido ofrecer el Programa Nacional. ¿Entraste, cabeza? Por favor, los micrófonos, porque nos distraemos. Ofrecer el espacio del Programa Nacional de Ciencia y Justicia para todos estos temas. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos y todas. Voy a ponerme el cronómetro para no excederme, somos muy organizados y repito lo que dijo Germán. Les pedimos, por favor, son muy lindas las cosas que están poniendo en el chat, muchísimas gracias. Yo conozco a muchos de ustedes y me da mucho placer volver a encontrarme con ustedes, pero las preguntas sí que sean al final para que no se diluyan en el chat, ¿no? Y una cosa que acoto es que si es una pregunta que tiene que ver con la presentación, sí háganla al final de las presentaciones, y todo lo que sea extra, digamos, que tenga que ver con las instituciones o con los pasos a seguir, lo hagan a través de nuestros correos electrónicos. También está a disposición el correo electrónico del Programa Nacional de Ciencia y Justicia. La semana pasada. Tengo dificultad porque no está pasando. Acá, ahora Recordamos sí. que es un requisito el micrófono apagado para que las doctoras puedan hacer su exposición. Sí, a ver, fíjate, Lucía, a ver quién es que tiene el micrófono, porque no escucho yo, no puedo hablar. Los participantes. María Fernanda. Noelia Arber. Solicitamos que apaguen sus micrófonos para que las doctoras puedan hacer la exposición. Noelia Arber. María Fernanda. Son las dos personas que tienen rendido. María Fernanda Raminotti, por favor, apagar el micrófono. Noelia Arber, por favor, si puede silenciar su micrófono. Muchas gracias. Ahí creo que se silenció. Bueno, gracias. La idea de dar este seminario tuvo que ver con la cantidad de consultas que se hacen sobre estos temas, y bueno, estuvimos muy vinculados con ISET, con el INTI, justamente con Patricia, por otras cuestiones que no tienen que ver con esto, pero sí, pero que tienen que ver con la calidad en cannabis medicinal. Y ahí, a partir de ahí nos dimos cuenta que es un espacio realmente que hay que seguir trabajando. Por eso Germán también ofreció el CONICET como un espacio de discusión, y veremos más adelante cómo podemos articularlo. Si yo estuviera en una reunión presencial, como me encantaría dar este tipo de seminarios que alguna vez di, les preguntaría a ustedes, pensando en estos puntos, si aplicaron normas de calidad, pensando en la acreditación, si tienen protocolos de trabajo, si trabajan con procedimientos operativos estandarizados, si calibran sus equipos, controlan temperaturas de heladera, calibran balanzas y trabajan con controles de calidad. Yo les pediría que levanten la mano. En esta ocasión, obviamente, no se puede levantar la mano, pero que les pido sí que piensen en qué nivel de calidad está cada uno de sus laboratorios con respecto a todos estos temas, ¿no? De competencia técnica, de procedimientos, y a lo largo de la charla puedan ustedes ubicarse en qué estatus está su laboratorio. Por eso fue simbólicamente el levantar la mano. Yo voy pasando rápidamente las diapositivas porque quiero dar como una especie de introducción de la importancia de los estándares de calidad, ¿no? Los estándares están presentes en todo el mundo, definen en gran medida el modo en que las personas, productos y procesos interactúan unos con otros y con su ambiente, ¿sí? Un estándar se puede considerar como un patrón o modelo
que ha sido establecido por cierta autoridad, costumbre, consenso general. En realidad esas son las normas, ¿no? Es el consenso. Siempre ponemos el ejemplo cuando en principio fue una norma o una decisión interna de no fumar, y hoy en los edificios, y bueno, ni que hablar de los laboratorios, bueno, ya casi es una ley, ¿no? El tema de la calidad hoy no es obligatoria la acreditación, pero la idea sería que en vías de que uno trabaje en pos de la calidad, en algún momento la acreditación de los laboratorios o de los ensayos sea obligatorio. Al menos en estas disciplinas tan cuestionadas también como son los laboratorios que dan servicios a la justicia. Bueno, y la ISO es una organización internacional no gubernamental, independiente, con una membresía de 167 organismos. ¿Hay el chat o no? Victoria, a ver, a mí me aparecen los nombres de las personas que tienen activado su micrófono. Perdón que diga los nombres, pero a mí me aparece quién está hablando, por eso me resulta más fácil. Lucía, cualquier cosa te dejo a vos, si no. Dale. Muy bien, entonces esto es lo que se llama las normas ISO. Yo puse el ejemplo de la 9001, la 9001 es una norma general de calidad, general, ¿sí? Si vamos a hablar estrictamente de qué norma aplicamos en los laboratorios, hay normas específicas. En la última parte de mi presentación hablo un poquito de la 17025, que es la norma de aplicación en los ensayos forenses, ¿no? que tiene que ver con laboratorios de ensayo. Uno de los beneficios de implementar normas de calidad es garantizar que tenemos talento humano, edificios, o sea, instalaciones, equipos y servicios. De alguna manera, las normas de calidad ayudan a los profesionales que estamos trabajando en los laboratorios, ¿sí? Porque, digamos, la responsabilidad es del sistema y de la norma, y no tanto recae en nosotros. En una presentación que vi una vez, veía al bioquímico tomando una caipirinha en una playa, descansando porque su laboratorio estaba acreditado. Es simbólico, ¿no? Es decir, bueno, yo ahora estoy segura de que mi resultado es técnicamente válido. Hay un montón de normas de calidad. La norma central que decíamos es la 9001, es una norma certificable. La 9000 es la de principios y vocabularios, la 9004, las recomendaciones, la mejora. Digamos, hay una serie de normas que uno puede aplicar. Muchas están libres en internet, me pueden escribir, y si yo tengo el PDF se las mando. Y es un poco de la cultura general que tenemos que tener las personas que queremos trabajar con calidad. En laboratorios, en nuestra documentación, la parte preanalítica, la analítica y la posanalítica, que sean cubiertas por normas internacionales. Bueno, hay un módulo específico en las normas ILAC, que es el módulo de ciencia forense, que ha dividido, es la 19, la norma G19, está libre en internet, yo se las puedo pasar también si hace falta, es muy enriquecedora, y ha dividido en diferentes disciplinas para ver dónde estamos nosotros con nuestro laboratorio. Por ejemplo, audios, videos y análisis de informática. También, por ejemplo, dice medicina forense. Pelo, sangre, fluidos corporales y tejido. Ahí podríamos incorporar lo que es todo genética forense, ¿sí? O sea, dividen de alguna manera para poder avanzar en la disciplina de nuestro laboratorio. Y pensar que, sobre todo las personas que están hoy escuchando esta charla, que siempre parece que la calidad se aplica a la genética forense y a la toxicología, y sin embargo hay un montón de disciplinas que tienen sus normas específicas. Yo tuve la posibilidad de interaccionar mucho con el sistema SAIB de Policía Federal, y ellos también me explicaban que hasta los peritos son certificados por normas internacionales, ¿sí? Así que nosotros hablamos en general de ensayo, y está muy referido a lo que es ensayo en el laboratorio, pero bueno, la norma 17025 define también qué es el laboratorio. Un ciclo que dio como un
un antes y un después en todo lo que es calidad, fue el ciclo de Deming y el ciclo de la mejora continua. Simplemente, lo pongo a modo de ejemplo, la cuña, esta cuña roja, que empuja hacia arriba esa rueda de la calidad, ¿sí? En el eje vertical está el alto nivel de calidad, tiene que ver con esto de planificar, hacer, verificar y actuar. Esa es la base de la calidad, ¿sí? Ahora, digamos, no vamos a ahondar demasiado en esto, pero la planificación tiene que ver con los objetivos que nos planteamos, ejecutar y ponerlos en funcionamiento, verificamos comparando nuestros resultados con los objetivos y actuamos. O sea, si vemos que nuestro resultado se ha corrido de nuestro objetivo, podemos actuar con nuestras acciones correctivas, ¿sí? O sea, a la larga todo este ciclo hace que nuestros ensayos cuenten con un alto nivel de calidad. Y las reglas básicas para la mejora continua, y lo leo de abajo hacia arriba, es: no se puede definir nada que no se haya identificado, no se puede medir nada que no se haya definido, no se puede controlar nada que no se haya medido, y no se puede mejorar nada que no se haya controlado. Y el ejemplo más sencillo que siempre doy es la heladera. Si identifico que quiero controlar, que es la temperatura, y lo puedo medir, porque tengo un termómetro, y puedo definir el rango que una heladera debe funcionar de 2 a 8, puedo controlar el proceso de medición, ¿sí? Tan fácil como eso, bajarlo a tierra. Y lo que les decía, el ciclo de Deming, tiene que ver con, acá, no sé si después esta presentación se va a entregar, pero tiene que ver con establecer los objetivos del sistema y sus procesos. El hacer es implementar lo planificado, el verificar es realizar el seguimiento, cuando sea aplicable, de la medición de los procesos, y el actuar es tomar las medidas para el mejor desempeño. Y un poco saqué extractos de alguna norma de calidad, esta creo que es la 9001, y resalto lo que dice la norma con respecto a los beneficios, ¿sí? A esta altura, los que estamos escuchando este seminario, ¿alguien tiene duda que esto es beneficioso para el laboratorio? Yo creo que no. No pueden contestar, pero yo me pongo en el lugar de ustedes. Yo creo que no. Hubo una etapa, por lo menos en la Argentina, de sensibilización. Utilizamos todavía este término hasta que, como les decía, ya todos los laboratorios hayan implementado su sistema de gestión de calidad. Hace 7 u 8 años no estaba muy claro que esto era beneficioso, pero creo que a esta altura no tenemos duda de los beneficios potenciales que para una organización implementar un sistema de gestión de calidad. Y estos son la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios. En un laboratorio se dan servicios, ¿no?, que satisfagan los requisitos del cliente. El cliente nuestro es la sociedad, ¿sí? Porque nuestro resultado o nuestra pericia va a tener un impacto en el individuo, que muchas veces, que de acuerdo a lo que nosotros digamos, puede impactar en el resultado. A ver, en el resultado. Silvana, tenés tu micrófono abierto. Silvana. Bien, gracias. Aparte me distrae muchísimo porque se escucha muy fuerte. Bueno, decíamos eso, que facilitar las oportunidades para... Ya escuchamos. No, ya me cansé, tengo que ir a preguntar. A ver, Lucía, si podés intervenir. Me sale que los datos de Xavier, ¿entendés? Por favor, necesitamos que todos silencien sus micrófonos. Silvana Rodríguez, por favor. Silvana Rodríguez. Gracias. Bueno, vuelvo. Decíamos que nuestro cliente final es la sociedad, ¿no? Es el individuo. Facilitar oportunidades de aumentar esa satisfacción, ¿sí?
abordar riesgos y oportunidades, y la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados. Esos serían los beneficios. Este es un, digamos, un esquema más donde la 9001 resalta el liderazgo, ¿sí?, en todo esto de la calidad, para obtener lo que decíamos, la satisfacción del cliente. La 17025 nueva no habla demasiado sobre el nombrar un responsable, la figura del responsable de calidad, ¿sí? Nosotros seguimos insistiendo que los laboratorios que realmente han avanzado en todo lo que es calidad tienen un responsable de calidad designado, ¿no? Acá hay muchos de ustedes que lo han transitado este camino, y en definitiva tiene que haber una persona que conozca el laboratorio, que conozca de calidad y que tenga este poder de liderazgo y que tenga acceso claramente a la alta dirección, ¿sí?, para poder avanzar en todos los temas de la calidad. Y cerrando un poco esto, digamos, nos paramos donde están estas dos personas, vemos dónde está el punto más alto de la calidad y elegimos ser eficientes. Y la eficiencia es la expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de recursos. Claramente, llego por el camino verde al alto nivel de calidad cuando tengo muy claro en hacer eficiente mi laboratorio. Eso de repetir muestras porque no estoy segura si mi balanza funciona bien, que no tengo un control de calidad, claramente es una pérdida de tiempo y de recursos, ¿sí? Bien, el miércoles puede ser 16 o 16:30. ¿Cuánto, Reci, por favor, tu micrófono? Gracias. Dale, bueno, ahí está agendado. ¿Cuánto, Reci, tu micrófono tenés? Bien, entonces eso tiene que hacerte un PAP. Bien, excelente. Bueno. Excelente. Bueno, me quedo agendado. Un poco aclarar la diferencia entre certificación y acreditación, ¿sí? Las normas certificables son, por ejemplo, son a modo de ejemplo la 9001, es asegurar que el sistema de calidad esté conforme a la norma. Sin embargo, la 17025, un poco lo que hablé al principio, es determinar la competencia técnica del personal y la validez de las operaciones. Hay una diferencia entre aplicar 9001 y aplicar 17025. Es la competencia técnica. ¿Qué es la competencia técnica? Resumida, porque tenemos mucho para hablar de esto, pero tiene que ver con el personal calificado, los métodos validados, y yo siempre pongo definir el límite de cuantificación, porque muchas veces pensamos que no hay determinada sustancia, cuando en realidad es mi equipo que por la sensibilidad no lo puede medir. Bueno, y el instrumental calibrado y trazable a unidades de sistemas del sistema internacional, que claramente está Patricia Gatti del INTI para hablar de estos temas. Esta diapositiva la armé así muy caseramente, porque en una charla que di en el CCT de San Luis, no nos podíamos ubicar desde que comienzo a trabajar en el laboratorio, dónde está este proceso de validación del cual también va a hablar Patricia. Entonces dije, bueno, hice como un flujograma muy casero, que tiene que ver con, yo voy a trabajar con un método en el laboratorio. Cocaína, no sé, por decir, siempre hablamos de cocaína cuando estamos trabajando en un ámbito forense, ¿sí? Desarrollo el método en mi laboratorio. Quizás lo copie, pero yo tengo que hacerlo en mi laboratorio. O sea, yo lo tengo que desarrollar, digo yo, porque tengo que usar mi equipamiento, tengo que usar mi personal, mi pipeta, mi balanza. Entonces, en definitiva, uno termina siendo una especie de, digamos, copia de método, pero termina desarrollándolo en el laboratorio. Si es cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Si hay normas para la validación y normas o recomendaciones. Y muy importante es estas dos flechitas que van hacia el campo de aplicación. ¿Por qué? No es lo mismo un bioquímico que trabaja en forense a un bioquímico que trabaja en análisis clínicos. Me refiero, nuestra expertise la tenemos que aplicar,
pero el campo de aplicación es diferente. Son diferentes a quienes yo entrego el resultado, en este caso la cadena de custodia, ¿sí? Que es tan importante. Sin embargo, en otras disciplinas la cadena de custodia no existe. Entonces, tener digamos, muy en claro cuál es el campo de aplicación. Un genetista puede ser un excelente genetista, sin embargo, cuando es genética forense, y bueno, el genetista forense tiene un expertise que no lo tiene un genetista común, ¿sí? Doy a modo de ejemplo porque participé muchas veces de charlas con los genetistas. Una vez que definí el campo, sé mi campo de aplicación, sé cuáles son mis criterios, cuál es el nivel de concentración que tengo que medir, qué tipo de muestras yo tengo que analizar, valido el método, lo utilizo y luego verifico si ese método es apto para el uso que yo tengo que dar. Así que, disculpen algo tan casero, pero me sirve mucho para explicar cómo es desde que decido medir hasta que puedo dar un resultado válido. Bueno, yo, digamos, acá me siento como muy contenta cuando hablamos de armonización de protocolos, porque es un poco lo que decía Germán, es parte de las políticas, ¿no? Cómo trabajamos en el laboratorio para que, digamos, el resultado a la justicia realmente sirva, ¿no? Y hablamos de armonización de protocolos, y vuelvo a decir, esto no es algo místico, es simplemente que cada institución tenga su protocolo y después en una mesa de discusión podamos ver cómo podemos mejorar cada uno de los protocolos de actuación, por ejemplo. Así que también ofrecemos el espacio del CONICET para seguir avanzando en estos temas. Y, digamos, siempre hablamos de la etapa analítica, que está pintada en rojo, compramos millones de equipamientos caros, tenemos nuestros equipos calibrados, pero todos sabemos que si la muestra fue mal tomada, es una cadena de errores que sostenemos y nuestro resultado puede ser arbitrario. Por eso, tengamos en cuenta la importancia de la etapa analítica, ¿sí? Que es la que medimos, somos nosotros que estamos con el cromatógrafo, que estamos con el secuenciador, pero no perdamos de vista la extracción o recolección de la muestra, la prevención y embalaje de la muestra, el transporte, ¿sí? ¿De qué sirve tener una muestra donde hay un analito que no es estable a temperatura ambiente, que no la traslademos sin una conservadora, ¿no? Tan sencillo como eso. Cuando claramente esa muestra va a descender en su concentración. Y en el momento de medirla, estamos midiendo algo que no fue la muestra original. Esa muestra no representa la muestra original. Bueno, el traspaso de la muestra para su análisis y la custodia hasta la prevención final. Por eso decimos las 3 etapas tan importantes, es la etapa preanalítica, la analítica y la posanalítica. Todos me van a decir, nosotros no tenemos control con la etapa preanalítica, no tenemos control de la etapa preanalítica. Bueno, por eso tiene que haber espacios de discusión para ver que exista comunicación entre las partes y protocolos armonizados. Bueno, doy simplemente a modo de ejemplo, pongo el protocolo, hice una captura de pantalla del protocolo unificado del Ministerio Público de la República Argentina, que es la guía para el levantamiento y conservación de la evidencia. Son protocolos de actuación que se utilizan. Y muestro 2 protocolos que, bueno, yo tuve la posibilidad de coordinar Policía Científica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y propiciamos junto con la doctora Frederick 2 protocolos. Uno son ejes rectores, no llega a ser un protocolo, porque es el primero, además, que tenía el Ministerio de Seguridad, no había antecedentes. Ejes rectores en la reconstrucción del hecho, lo tienen en la página del CONICET, lo pueden bajar, y el protocolo de actuación para la investigación científica en el lugar del hecho que se precise. Si estuvieron en el seminario de Policía Científica, hubo una mesa de presentación del protocolo. Laura Trovato, no sé si estás escuchando esta presentación, te tengo que agradecer el haberte puesto al hombro estos 2 protocolos. Sin tu colaboración no hubiéramos podido
ejecutarlo. Porque muchas veces está la idea, pero es mucho trabajo hacerlo, y bueno, Laura, un beso. Bueno, volvemos a hablar de los beneficios de la adopción de normas de calidad, evidenciar que el laboratorio opera bajo un sistema de gestión de calidad, probar que el laboratorio es técnicamente competente y demostrar que es capaz de generar resultados técnicamente válidos. Esa frase, técnicamente válidos, ¿no? Me parece superadora, ¿no? Es decir, si nosotros podemos demostrar que nuestro laboratorio da resultados técnicamente válidos, ya está todo hecho, ¿sí? Bueno, nombramos la cadena de custodia porque quizás haya en el público personas que no han trabajado en el ámbito forense aún. La cadena de custodia se refiere a la documentación que indica quién tuvo posesión de la evidencia desde el momento de su levantamiento hasta su análisis y fechas posteriores, ¿sí? Si vamos a hacer un resumen de qué es simplemente no, es un documento que tiene que, a medida que voy pasando la muestra o la evidencia o lo que sea, quien recibe esa muestra tiene que firmar ese documento, ¿no? Lucía y Germán, ¿me están escuchando bien, no? Porque como yo no veo a nadie... Sí, Clau, ahí... se te escucha perfecta y se ve perfecta la diapositiva. Muchas gracias. Sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces, eso es simplemente lo que tenemos que decir de cadena de custodia. También es un protocolo que junto con Willy Perigliasco, a quien también agradezco la ayuda que me dio para el tema de los protocolos, y con Luis Fondebrider del equipo argentino de antropología forense, que hoy está en la Cruz Roja, también decíamos de poner en una mesa de discusión el tema de cadena de custodia, ¿no? Incluso en el CONICET ya hay un protocolo que tiene que ver con los ST, ¿no, Germán? Si después quieren decir algo de esto, pueden decirlo, pero me parece que la cadena de custodia es un tema para la discusión entre varias instituciones, ¿no? Que debería ser más una política de las instituciones. Bueno, si vamos a hablar de todo lo que es calidad forense, y lo paso muy rápidamente, en el contexto internacional, Estados Unidos, el Reino Unido, los Países Bajos, han definido que los Canadá, bueno, han definido que los laboratorios que dan servicios a la justicia, ya sea que pertenecen a la justicia o que sean auxiliares de la justicia, deben estar acreditados por una norma de calidad. Ellos tomaron la norma de calidad 17025, como acá se ha tomado también, y no sé, en el caso de Colombia, por ejemplo, no se da resultado a la justicia si el laboratorio no tiene sus ensayos acreditados. Así que el contexto del mundo, de algunos países, es ese, ¿sí? Es a donde entiendo yo, desde mi humilde opinión, que deberíamos ir avanzando. Pongo solo el ejemplo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, que toma la norma 17020, como España también, como, digamos, como una escena a la cual se la puede inspeccionar, la escena del hecho, ¿sí? Como esta norma, yo ya lo he dicho varias veces, surge como una norma de inspección, se usaba para grúas, vehículos. Bueno, se adapta mucho también a la escena del hecho porque tiene que ver mucho con la inspección y el registro. No voy a hablar más que esto, simplemente poner que no solamente la 17025 en el mundo es la norma que se acredita, sino también la 17020. Bueno, ¿cómo estamos en la Argentina? ¿Sí? Y bueno, estamos con algunos problemas con estos temas. Ustedes que están en los laboratorios me lo han transmitido muchas veces. Primero digo que el componente 1 del Programa Nacional de Ciencia y Justicia habla del fortalecimiento de los laboratorios forenses. El programa, bueno, acá están los coordinadores del programa,
es un programa nacional que a partir del 2015 se crea en el CONICET y se formaliza con un consejo asesor, del cual yo tengo el honor de formar parte, y el 2016. Y tiene como objetivo mejorar el vínculo entre la ciencia y la justicia. Y se responde a la necesidad de afianzar vínculos de alta eficiencia entre la ciencia y el sector de justicia, que mejoren el intercambio de conocimientos y experiencias para una mayor integración de los investigadores del CONICET con el Servicio de Justicia y los laboratorios del Sistema Judicial de la Nación. ¿Sí? Y el componente 1, como les decía, tiene que ver con todo lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, que es el fortalecimiento de los laboratorios forenses. Otro avance que también encontré en cuanto a lo que se hace en la Argentina es cuando se crea el Registro Nacional de Datos Genéticos. El artículo 8 dice textualmente: los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios debidamente acreditados. Ese término acreditados es confuso porque la acreditación en la Argentina la hace el Organismo Argentino de Acreditación, pero simplemente lo que significa es que se va a definir un gold standard y quienes cumplan con ese estándar de calidad pueden subir sus perfiles genéticos. ¿Sí? Bueno, es mucho más que eso, pero digamos que no confundan ese término. Y dice: los exámenes genéticos se practicarán en laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en ese momento era Productiva, ahora no, o por organismos certificantes debidamente reconocidos por el Ministerio. Luego, cuando se reglamenta esa ley en julio del 2017, habla nuevamente de la acreditación de laboratorios. Hay una junta técnica que seguramente en esta charla algún integrante debe haber, y ya se define un poco más qué es la acreditación de los laboratorios para esa junta. Y le hago la propaganda al Ministerio de Ciencia en esta oportunidad, y digo que pueden entrar en la página acá está abajo el link del Ministerio de Ciencia, donde pueden ver todo esto de lo que les estoy hablando, la lista de laboratorios acreditados, quiénes son los integrantes de la Junta, han sido cambiados a lo largo de todos estos años, y la solicitud de acreditación ante la Junta Técnica de Genética Forense. Esto es lo que yo encuentro en Argentina. Debe haber mucho más de lo que avanzaron. Si vamos a hablar de los laboratorios que están acreditados forenses, sí, hay laboratorios como el laboratorio que dirige Alejandra del Ministerio Público Fiscal de Salta. El primero fue el del doctor Basso de CONICET, Genética Forense. Hay laboratorios de Prefectura Nacional Argentina que tiene acreditados ensayos físico-químicos a través del Organismo Argentino de Acreditación. Y me disculpan si hay algún otro laboratorio de los que están presentes que está acreditado. Intenté la semana pasada entrar a la página de LOA para ver cómo está actualizada, y lamentablemente estaba en construcción, así que no pude verlo. Bueno, primeros pasos. Siempre decimos lo mismo. Si la institución no está compenetrada con estos temas, esto lamentablemente no puede avanzar. Por eso digo el compromiso de la dirección, y acá les mostramos un cuaderno de laboratorio que fue un impulso del CONICET para el buen registro, ¿no? Así que los primeros pasos sería para nosotros convencer a los funcionarios de que hay que avanzar en esto. Primero, hacer un diagnóstico de nuestro laboratorio, una vez que los funcionarios están muy convencidos y que nos van a dar los recursos, diseñar el sistema de gestión, implementarlo, realizar auditorías y luego certificar o acreditar de acuerdo a la norma que hayamos elegido. Bien, ¿y cuáles son los documentos que componen un sistema de gestión de calidad? Hay un micrófono también que está abierto, pero no puedo detectar de quién es, por favor. Porque aparte hay eco, ¿no? Bueno, es el manual de calidad, los procedimientos, que es qué, cómo, cuándo, dónde,
quién y por qué efectúa esas actividades, pero la base de la documentación de un sistema de gestión de calidad claramente son los registros, ¿no? Y yo soy partidaria de no registrar cosas de más, sino que registrar realmente lo que va a fortalecer, como fortalece en esta pirámide documental, nuestro sistema de gestión de calidad, ¿sí? No es un curso de registros, por lo tanto sigo adelante. Y el éxito de un sistema de gestión de calidad tiene que ver no solamente con los papeles, como muchas veces se cree, sino con este rompecabezas que tiene que encastrar perfectamente, que tiene que ver con la estructura, las responsabilidades, las políticas, los equipos, los procedimientos, el personal, las instalaciones, los recursos y los objetivos. Si podemos encastrar todo esto, podemos avanzar en el sistema de gestión de calidad. Que la calidad claramente está llevada a cabo gracias a, en el máximo nivel de calidad, es la acreditación. Pero debemos tener validados nuestros métodos, debemos contar con ensayos interlaboratorios y claramente con controles de calidad. Y cuando hablamos de paraguas, porque la gente dice el paraguas de la calidad, por eso dibujé un paraguas, es que quiere decir que yo bajo mi sistema de gestión de calidad tengo mis equipos controlados, mis métodos validados y mis equipos, el personal claramente calificado. Y este es el paraguas de la calidad, que permite ver la importancia de la perspectiva ante un problema. Si estoy parado sobre el caballero de la izquierda, veo el número 6, y si estoy parada en el caballero de la derecha, veo el número 9, es la subjetividad. Bueno, lo que A permite... ver, Clau, ¿me permitís un segundo? La persona que está nombrada como Hugo, le pedimos por favor que silencie su micrófono. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Bien, bueno, claramente eso, debemos definir qué hacemos con esta subjetividad, y bueno, ponemos un palito como se hacía antes, ahora el 9 en nuestro sistema informático es diferente al 6, pero les pongo esto porque esto es lo que permite realmente que las evidencias sean objetivas y no subjetivas de las personas. Bueno, Patricia va a hablar sobre los parámetros de validación, pero nosotros tenemos que apuntar a ser exactos y precisos. En este tiro al blanco elegimos este, ¿sí? Y esto tiene que ver con la veracidad. Las normas de calidad que aplicamos, ustedes saben que, como les acabo de nombrar, es la 17025, la 17020, en el caso de organismos de inspección, y quizás desde un laboratorio de análisis clínicos también se dispensan resultados forenses, y puede estar acreditado por otra norma de calidad. También existe la certificación del personal en una organización, que tiene que ver con la norma 17024. Muy bien. Esta diapositiva muestra que mágicamente, para los que no entendemos de lo difícil que es dar un resultado en un laboratorio, es que de un teléfono, de una muestra, voy a obtener un resultado. Bueno, les quiero decir que esto no es magia, y que un laboratorio es esto. Tiene equipamiento, tiene personal, tiene sistema de gestión de calidad, tiene muestras, tiene resultados, tiene que repetir resultados muchas veces porque la muestra fue escasa, ¿no? O estuvo mal almacenada, o el equipo en ese momento tuvo un inconveniente. Entonces, esta es la realidad. Pero la realidad, cuando tenemos un sistema de gestión de calidad, es esta. Tenemos la heladera controlada, la balanza verificada, nuestra pipeta calibrada o verificada si hace falta, y todo lo que implica tener un sistema de gestión de calidad y dar un resultado técnicamente válido. Así que les cuento que la realidad es esta, y no que mágicamente obtenemos un resultado, más que nada, que tenga que ver con impacto en la justicia. Algo les hablé del organismo argentino de acreditación. Es el organismo, es una entidad civil, creada dentro de un marco del Sistema Nacional de Normas. Ellos son los que vienen a auditar cuando nosotros tomamos la decisión de acreditar un ensayo en el laboratorio.
Así que diferencia entre LOA, esta es la definición de acreditación, que pueden entrar en la página de LOA y ver, ¿no? Acá están las entidades acreditadas, que les decía que no tuve posibilidad de entrar porque la semana pasada tenía algún problema, pero les invito a que entren y fíjense cuáles son los laboratorios que están acreditados que dan servicios a la justicia. Y la diferencia con el IRAM, que el IRAM dice, somos el Instituto de Normalización y Certificación, una asociación civil privada sin fines de lucro, con más de 85 años de trayectoria y único representante de ISO en la Argentina. El IRAM representa ISO y el OAA acredita las normas. Y el INTI, bueno, lo dejamos para Patricia, pero también es un instituto de metrología, que seguramente podrá explicar mejor Patricia. Muy bien, llegando, nos quedan pocos minutos, porque voy a ser muy puntual. Nosotros decimos siempre, sentémonos a hablar antes de encarar cualquier, en este caso, cualquier ensayo, desarrollo de método, validación. ¿Y cuáles son las causas? Como dice Ishikawa en sus diagramas, también llamado espina de pescado, por eso también se escribe así. ¿Cómo está mi equipamiento? ¿Cómo está mi proceso? ¿Cómo están las personas? ¿Cómo está la administración, el medio ambiente y los materiales? Sentémonos a pensar cómo estamos, qué tenemos que hacer para resolver un problema, ¿no? Es la causa-efecto. Y esto se pone cuando nos sentamos 5 minutos a planificar lo que vamos a hacer, y tiene mucho que ver con la comunicación. Así que esta es también una herramienta de calidad que no quería dejar de nombrar, el diagrama de Ishikawa. Esta es la norma 17025. Yo creo que a esta altura todas las personas que están conectadas a esta charla la conocen, ¿sí? Nosotros tenemos, me lo regaló el Ministerio de Ciencia, que la compró y la escaneamos, la tengo disponible, así que la pueden pedir si no la quieren comprar por ahora, porque en el caso como docencia, en el caso de que ustedes quieran acreditar, claramente van a tener que tener la propia. Y bueno, nuevamente volvemos a hablar, ¿qué dice la norma? Habla de promover la confianza, ¿sí? Por eso resalto estos términos, y demostrar que operamos de manera competente y que damos resultados válidos, ¿sí? Además de poder cooperar con otros países. Por eso la importancia de cumplir con esta norma de calidad. ¿Cómo implementamos pensando en el 17025? Y acá también les hago como el ejercicio que hubiéramos hecho si es presencial. Imaginen ustedes su laboratorio y dónde están parados con respecto a eso. Vuelvo a decir, voluntad y decisión de la dirección, quienes que dispensan los recursos, designar el responsable de calidad, dar un diagnóstico, ¿sí? Implementar el sistema, luego llamar, cuando estemos más adelantados, llamar a auditorías internas, trabajar con acciones correctivas y preventivas, y el logro de la acreditación. ¿Sí? Tiene un costo, digamos, en otro contexto podemos hablar, pero tiene un costo, esto de la acreditación, lo que uno tiene que pagar a LOA, trabajar con equipos calibrados. ¿A quién se le ocurre trabajar y dar un resultado válido sin tener un equipo bajo control? Eso es lo que yo digo. No es solamente que hay que pensar en la acreditación, sino en trabajar bien, ¿no? En nuestro laboratorio. No voy a hablar de validación de métodos, pero bueno, claramente lo tengo en mi ADN esto, y la importancia de la validación de los métodos lo dice también la 17025, porque debemos demostrar que los métodos analíticos que utilizamos proporcionan resultados confiables, que muchas decisiones de aprobación o rechazo se toman considerando los resultados obtenidos de nuestros métodos, y que en muchos casos es un requerimiento normativo. Por lo tanto, debemos validar nuestros métodos. ¿Cómo se valida? Equipamiento controlado, personal entrenado y estándares de alto grado de calidad. Así valido y así debo seguir trabajando en mi laboratorio, con el más alto nivel de calidad.
defino qué parámetros se requieren, y esto también tiene que ver mucho con esa diapositiva de flujograma que les mostré al principio, porque todo tiene que ver con el campo de aplicación. ¿Dónde para qué voy a validar? ¿Qué resultado tengo que dar? ¿Cuál es el límite de cuantificación? ¿Sí? Por eso va a tener más importancia algún parámetro que otro según el ámbito de mi trabajo. ¿Sí? El modo de evaluación del parámetro y el criterio de aceptación. Un segundo, porque como yo tengo al grupo nuestro, quizás me estaban diciendo algo. Un segundo, por favor. No puedo pagar el celular por eso, me hablan por acá. Bueno, y también decirles que en la 17025 contempla el equipamiento, que es tan importante, ¿no? Es muy importante tener nuestros equipamientos controlados. El punto 6 tiene que ver con esto, de equipamiento, y también Patricia va a hablar de este tema. Pero no puedo dejar de nombrar que en la 17025 es un capítulo importante. ¿Y cuál es la regla de oro? Desde mi humilde opinión. Establecer desde el principio, no veo porque tengo una pantalla, desde el principio, la comunicación en la escena. Estamos hablando de forense, ¿sí? La comunicación en la escena, y entre el personal en la escena y el personal del laboratorio. Crea un mejor entendimiento de los posibles análisis que podrían llevarse a cabo, luego que se tomó la muestra, y mejora notablemente la expectativa de resolver el caso. Para eso sí, está la armonización, criterios de admisibilidad y rechazo de muestras, y una buena documentación es la columna vertebral de los ensayos y es la clave de la calidad. Por eso volvemos a poner a disposición este espacio del CONICET para que charlemos de todos estos temas. Si no está documentado, no está hecho. Bueno, ahora les vuelvo a decir lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? No podemos hacer una conclusión, no podemos hacer ahora un debate, pero sí tener en cuenta que hay que seguir trabajando en armonizar los protocolos, en capacitaciones, en los laboratorios, en hablar con los funcionarios para que entiendan esto de la calidad y la importancia que tiene, que la inversión en un laboratorio no es un gasto, sino una inversión, ¿sí? Así que nada, les puse como conclusión que ustedes también piensen cuáles son los pasos a seguir, y que tomemos conciencia de una muestra mal tomada, bueno, hablemos en positivo, que la muestra estuvo bien tomada, que estuvo bien analizada, que estuvo bien entregada, que estuvo bien interpretada, y eso va a dar lugar a la libertad o no libertad. Así que muchísimas gracias, siempre digo lo mismo, la calidad nunca es un accidente, siempre es un resultado del esfuerzo de la inteligencia. Y ahora sumo una frase de Einstein que dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muy aplicable a esto de calidad. Acá está mi mail, si lo quieren copiar, y si no lo consultan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. 44,55. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Claudia. Gracias por todo. Una cuestión metodológica, antes de seguir con Patricia, es que, como ustedes saben, esta sala de Zoom, para poder ser amplia y ser gratuita también para que puedan asistir todos, es colaborativa. Entonces, acá un poco se engancha con la exposición de Claudia, que tiene que ver con los hábitos y con las conductas. Les pedimos, por favor, encarecidamente, que apaguen sus micrófonos, que silencien sus micrófonos, por respeto, no solamente al que está exponiendo, a la persona que está exponiendo, sino también a sus colegas, para que puedan escuchar lo que se Ger, Entonces, yo es con colaborativa, Germán... nosotros no los podemos silenciar, así que les pedimos esa colaboración de que apaguen los micrófonos. Dicho esto, vuelvo a decirles que para las preguntas que tengan, las vayan pensando, y cuando termine la exposición de Patricia, las pueden hacer en el chat, y nosotros las vamos a colectar y las vamos a ir respondiendo después de que termine su exposición Patricia, ¿correcto?
Así que, sin más, Patricia, si estás ahí cerca, Patricia Gatti, entonces nos va a hablar de control de equipos, de trazabilidad metrológica y de aseguramiento de la calidad de mediciones. Patricia, te dejo el micrófono a vos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al CONICET, al Programa Nacional de Ciencia y Justicia por la invitación para poder ser parte de este seminario. Muchas gracias a Claudia, que estuvimos trabajando con ella fuertemente en esto. Ya me presentaron y quiero involucrar desde dónde está hablando nuestra institución a la cual pertenezco. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es un instituto descentralizado de la órbita del Ministerio de la Producción. Cumplimos este año 65 años, lo van a ver en todas mis placas porque forma parte de nuestro logotipo para este año. Pero desde el año 72 nosotros somos el Instituto Nacional de Metrología, dado por la Ley Nacional de Metrología. Entonces, nosotros somos el pilar, uno de los 3 pilares de la Infraestructura Nacional de la Calidad, que lo presentó Claudia en una de sus transparencias. Todo bien. Lo que es la tecnología. La Infraestructura Nacional de la Calidad Estoy en un seminario. se basa en 3 pilares. Perdón, Patricia, silencien por favor los micrófonos. Se escucha más que a Patricia. Gracias. La Infraestructura Nacional de la Calidad, Claudia la presentó en una de sus transparencias, se basa en 3 pilares. Se basa en la normalización, que está en cabeza del IRAM, en la acreditación, que está en cabeza del Organismo Argentino de Acreditación, y en la metrología, que está en cabeza del INTI. Entonces, desde ese lugar es que estamos convocados a esta exposición, y desde ese lugar es que se va a basar esta presentación. Mi presentación, básicamente, de toda la complejidad que tiene el tema de calidad en laboratorios forenses, se va a basar en la etapa de los ensayos. O sea, Claudia habló que es muy importante la toma de muestras, los protocolos de toma de muestras, todo lo que tiene que ver con la escena del crimen. Esa parte yo no voy a hablar de eso, no tenemos competencia en esos temas, pero nosotros somos referentes en calidad y metrología. Entonces, mi exposición se va a basar en justamente lo que pasa en el laboratorio, puertas adentro, una vez que llega la muestra al laboratorio. ¿Qué pasa con los ensayos? ¿Qué pasa con las mediciones? También pretende ser una introducción al tema, este es un curso de sensibilización, de cada uno de los temas que yo quizás voy a abordar en una forma resumida. De cada uno de esos... Hay un micrófono, disculpen. Y los micrófonos, por favor, si se pueden silenciar. Viviana Engelmann. Viviana Engelmann. Viviana, por favor, tu micrófono. Recordamos que es requisito de permanencia en el seminario el micrófono apagado. Viviana Engelmann, ¿lo tenés prendido? Bueno, gracias. De cada uno de estos temas que yo voy a abordar, se podrían desprender cursos específicos, o sea, un curso de validación de métodos, un curso de cálculo de incertidumbre, un curso de calibración de equipamiento, o sea, todo esto no lo pretendemos resolver en el seminario del día de hoy, sino lo que pretendemos es presentar los temas y después, eventualmente, si hay asistentes que requieren alguna capacitación específica, y si hay interés en eso, diseñar alguna capacitación específica. Y también lo que pretendemos es desmitificar algunos conceptos desmoralizantes, sobre todo para cuando se empieza a trabajar, es todo esto es muy caro, todo esto yo no lo voy a poder hacer, yo no puedo calibrar todos los equipos, y no hay que calibrar todos los equipos, ¿sí? Hay equipamiento crítico que sí tiene que ser calibrado, y tenemos que saber cuándo hay que calibrarlo. Tampoco, también quiero desmitificar que tampoco hay que hacer todo esto todos los años, porque en ningún lugar dice que tiene que ser anualmente, la norma no lo dice. Entonces, tenemos que calibrar algunas cosas críticas, tenemos que verificar otras, el periodo lo tiene que establecer el laboratorio,
Tampoco tenemos que documentar todo, Claudia también lo dijo en una de sus presentaciones, esto no consiste en que hay que documentar todo, sino tengo que saber qué tengo que documentar y cómo tienen que estar relacionados esos documentos. Bueno, todo esto tiene mala prensa en el sentido de que pensamos que es el Everest y que no podemos llegar, y que en nuestros laboratorios se necesita mucho dinero y no podemos. Y la verdad que quiero desmitificar esto, porque cuando vamos avanzando, eso sí, se requiere avanzar paso a paso. Podemos llegar a tener laboratorios que tengan implantado un sistema de gestión. Bueno, sin más, vamos a la presentación. Espero que se esté viendo bien. Ahí se ve perfecto, Patricia. Bueno, gracias. Bueno, rápidamente decirles que la calidad de un resultado analítico no es necesariamente estamos hablando de excelencia por sí misma. La calidad está hablando de que el grado en que la información se provee sea exacta, estamos buscando un resultado razonablemente exacto, que sea confiable y que sea adecuado para el uso previsto. También es un balance entre esa excelencia, el tiempo y costos, ¿sí? Hay determinados ensayos que se tienen que hacer con determinada exactitud, y entonces sí, obviamente en ese caso tenemos que llegar a la exactitud requerida, pero tenemos que tener en cuenta justamente cuánta exactitud requiero para el fin propuesto, para que ese balance entre ese tiempo y costo cierre. Cuando hablamos de calidad en mediciones, estamos hablando de varios conceptos interrelacionados: calibración de instrumentos, trazabilidad a materiales de referencia, herramientas de aseguramiento de la calidad, cálculo de incertidumbre y validaciones de métodos. Entonces, un resultado analítico debe ser razonablemente exacto, tiene que ser reproducible, no me puede dar un resultado hoy y mañana otro, dentro de los límites de error del método, tiene que ser confiable, tiene que ser oportuno, lo tengo que tener en el momento que se necesite. Si yo ese resultado lo tengo 2 años después, que ya perdió la oportunidad que se requiere. Un balance de costos que sea razonables y que satisfagan las necesidades de quien lo pidió, o sea, el cliente en conceptos de la norma. Bueno, tengo varias definiciones que no las voy a leer, pero sí se las quiero dejar en la presentación, porque tenemos que empezar a hablar con más precisión, tener un vocabulario un poco más preciso a veces, no tan genérico, y tenemos que saber dónde están esas definiciones. Esas definiciones están básicamente en el BIM, que es el Vocabulario Internacional de Metrología, y entonces así se define que es una medición, es un conjunto de operación que tiene por objeto determinar el valor para una magnitud. Después tenemos definiciones de intervalo de trabajo, de resultado de medición, de incertidumbre de la medición. Se las compilé para que ustedes las puedan tener a mano. Son definiciones importantes para poder entender todo el proceso que sigue. También la definición de método y procedimiento de medición, o sea, cuál es la diferencia entre método y procedimiento. Y después las definiciones de instrumento de medida, de sistema de medida, son todas definiciones del BIM, están transcritas aquí. Luego, cuando hablamos de métodos, hay un universo de métodos disponibles, ¿sí? En el vértice de este triángulo podemos hablar de los que ya son métodos normalizados, que ya figuran métodos de análisis, me estoy refiriendo aquí, ¿no? Entonces son métodos que ya existe una norma, que están respaldados por una norma. Puede ser una norma ISO, una norma STM, alguna norma específica. Esos métodos ya pasaron por un proceso de validación robusto cuando se generó esa norma. Entonces son métodos que ya tienen mucha información en lo que es su desempeño. Esos serían los métodos más robustos y que pueden estar disponibles para el laboratorio. Pero no son los únicos métodos que existen, y tampoco hay métodos normalizados para cualquier combinación mensurando o analito matriz.
Entonces, también existen métodos que están dados por organizaciones científicas o reconocidas como referencias en algún sector, o sea, quizá también en el ámbito de ustedes hay métodos donde ya hay organizaciones científicas que los emiten, por más que no sean normas, se pueden entender estos métodos como métodos de referencia. Después tenemos métodos que pueden estar publicados en la bibliografía científica, en cualquier revista científica, y publicados que han pasado por toda la rigurosidad de lo que significa publicar un método en una revista científica, pero no tienen las características ni de método de referencia ni de métodos normalizados. Y después tenemos métodos desarrollados por los laboratorios, que es una opción muy válida, y que no tenemos que desestimar esto. Hay muchas áreas de vacancia donde los propios laboratorios desarrollan el método de medición. Entonces, con todos estos métodos, el laboratorio selecciona el método que va a llevar adelante, el método que va a implementar. Bueno, dentro del ámbito de la química, todos los que trabajan en ciencias químicas, sabemos que tenemos métodos que son los más convencionales, como pueden ser las volumetrías, las gravimetrías, y después tenemos métodos más instrumentales, que se requiere otro tipo de instrumental, como son métodos cromatográficos, titulaciones automáticas, espectrofotometrías, equipos de absorción atómica, equipos de fluorescencia, refractometría, polarimetría, viscosimetría, y bueno, muchísimos más. Lo voy a comentar también esta definición, porque justamente después, cuando hablemos de trazabilidad, la vamos a usar. La diferencia entre un método primario y un método secundario. En el método primario se hace directamente, o el enlace directo al resultado de medición es con el Sistema Internacional de Unidades, que para lo que es la cantidad de materia es el mol. Estos métodos no requieren ningún patrón de la misma magnitud para obtener un resultado, porque directamente se desarrolla la unidad de medida. ¿Cuáles son esos métodos? La titulación columbimétrica, a corriente constante, la gravimetría, la volumetría, la columbimetría, la dilución isotópica, la espectrometría de masas y el RMN cuantitativo. Estos métodos no son los más usados en los laboratorios, pero se los tengo que presentar, ¿sí? Porque cuando hablemos de método primario, si no dije antes que es un método primario, no me van a poder seguir. Entonces, estos métodos los desarrollan los institutos de metrología, se desarrollan a un determinado nivel para que después los laboratorios de distintas disciplinas puedan usar sus métodos, que son habitualmente métodos secundarios. Los métodos secundarios son los más versátiles, los más accesibles, y en la mayoría de ellos lo que sucede es que se compara una señal que se obtiene de una muestra con señales que se obtienen de un patrón, y se requiere para ello una curva de calibración. Todos estos métodos secundarios son todas las cromatografías, todos los tipos de cromatografías que existen, las espectrometrías, todas, los equipos de emisión atómica, y todos los equipos de fluorescencia de rayos X también. Todos estos son métodos secundarios, siempre se requiere de un patrón y de haber producido una curva de calibración. Bueno, validación ya lo definió Claudia. ¿Qué es validación? Los métodos hay que someterlos a un proceso que se llama validación de métodos para verificar si cumplen con los requisitos particulares para el uso propuesto, ¿sí? Entonces, ¿a qué métodos tengo que validar? Bueno, si son normas, si dentro de los métodos están normalizados, eran aquellos que yo presenté en el triángulo, que estaban en el vértice del triángulo, los que había una norma de referencia. Y si es norma, y yo los aplico tal cual está especificado en la norma, no le hago ningún cambio, ninguna modificación, esos dos métodos no requieren una validación en el laboratorio, porque ya el proceso de convertirlos en norma, ya fueron hechas todas las validaciones que se requieren. Pero todos aquellos que sean no normalizados, o sea, que justamente no haya una norma, los tengo que validar. Todos los métodos que se desarrollen en el laboratorio, también los tengo que validar.
Y todos aquellos métodos normalizados donde yo los use fuera del alcance previsto o haga modificaciones, también los tengo que validar. Entonces, en estas tres situaciones, tengo que someter estos métodos a validación. Bueno, hay una diferencia, aquí también le dejo las definiciones, en qué es validar y verificar. Entonces, validar, ya lo dijimos antes, es una verificación de que los requisitos especificados son adecuados para el uso previsto. O sea, en validación tengo en cuenta el uso que le voy a dar al método. Y en verificación es una confirmación y provisión de evidencia objetiva que se cumplen los requisitos especificados. Entonces, en los casos de métodos normalizados, que yo use la norma tal cual está, y no le haga ningún cambio y la use dentro de su alcance, yo no necesito validarlo, pero solamente antes de ponerlo en funcionamiento en el laboratorio, tengo que verificar, hacer verificaciones de que se cumplen los requisitos que están pautados en la norma de ese método. Bueno, ¿por qué es importante validar? Ya lo comentó Claudia, ¿sí? Porque es una buena práctica, porque con la validación contribuimos a la trazabilidad de las mediciones, contribuimos al cálculo de la incertidumbre, porque tenemos datos de control analítico y aumenta la credibilidad del laboratorio. ¿Qué elementos contempla una validación para poder establecer las características del desempeño del método? Bueno, en una validación tenemos que poder estudiar la sensibilidad del método, la selectividad, la robustez, el límite de detección, el límite de cuantificación, la repetibilidad y la precisión intermedia, el sesgo y recuperación, el intervalo lineal de trabajo y la incertidumbre del método. Todos estos aspectos forman parte, son los elementos que tiene que contemplar una validación de métodos. Que en el caso, vuelvo a repetir, que usemos una norma y la usemos dentro del alcance sin ninguna modificación, solamente tendríamos que verificar que se cumplen algunos de estos puntos. En el caso de que sean no normalizados, sí tenemos que hacer una validación completa, para ver que se cumplen estos requisitos en nuestro laboratorio. También la ISO 17025 habla del punto 724 que tiene que ver con registros de la validación, o sea que el laboratorio tiene que guardar una memoria técnica, un documento, donde contemple todos estos elementos y cómo los cumple. Tenemos bibliografía para hacer estas validaciones, además, como les dije, pueden tomar cursos completos de validación de métodos, pero antes de tomar cualquier curso, y para sacarle mayor, digamos, rédito a todo esto, hay bibliografía que podemos leer de cómo se valida un método. Lucía, ¿se escucha Hay mal? una guía de la Euraquem, todo esto se descarga. Lucía. Hay un problema de conexión, ¿no? De ¿Hay un problema de Patricia. conectividad, puede ser? Hola, hola. ¿Cómo? A ver, Patricia se desconectó por lo que veo. Uy, qué macana. Hola, hola. Patricia, ¿estás? Hola, Patricia. Bueno. Sí, tenía poca señal. A ver, esperamos Sí, a ver. mientras esperamos que Patricia se conecte. Sí. Un segundito, por favor. Se le cortó la señal a Patricia.
Ahí está hablando Lucía. Bueno. Un momento, por favor, unos minutos más. Ahí dice Patricia que volvió a entrar. Ya estás de vuelta, Patricia, ¿nos escuchás? Estás con user, ¿no? Con otro... Si nos escuchás, Patricia. Vale. Hola, Patricia. Supuestamente ya se volvió a conectar. Son los riesgos del streaming, pero bueno, Sí, tiene muchos beneficios. Tal cual, qué interesante lo que está comentando Patricia. Esperamos un minuto, a ver si... Ahora se desconectó. Bueno, aprovechen y vayan, se toman un vasito de agua, un cafecito. Sí, sí, sí. Ya solucionamos y vuelve Patricia, ¿no? Ahí está. Hola, hola. Hola. Sí, se te escucha, Patricia. A ver. Ahora sí, ahora se escucha. Ah, bueno, volví a entrar porque no sé, me sacó solo. Bueno. No hice nada, me sacó. Bueno, si Ahí va. podés retomar unos minutitos antes de lo que estabas diciendo. Sí, cómo no. Acá estaba, sí, Gracias, perfecto. Patricia, gracias. Bueno, esperemos que no se vuelva a cortar. Entonces, les decía que para validar métodos hay bibliografía de respaldo, hay una guía del Euraquem que se descarga en forma gratuita, que está en español en el sitio del Euraquem. A mí particularmente esta guía, mis primeras validaciones me sirvió mucho. Es una guía que es tipo una especie de manual que va paso a paso con ejemplos prácticos, así que a mí me sirvió mucho, la recomiendo. Después también hay una guía de validación emitida por el OA, que es un requisito para aquellos laboratorios acreditados, ¿sí? Entonces también los que tengan intención de acreditarse, o ya sabiendo que a los laboratorios forenses el objetivo es que en algún momento vayan avanzando y acreditarse, sería bueno también que visualicen la guía de validación de métodos de ensayos que es del OA. Bueno, también importante hablar, Claudia también lo presentó, del término exactitud, que la exactitud es el grado de concordancia entre un resultado y una referencia, y que se expresa en dos términos, se expresa como veracidad y como precisión. La veracidad es la proximidad con el valor de referencia que se acepte, o un valor verdadero en el caso de que exista, y la precisión tiene que ver con la dispersión de esos resultados. Aquí están las definiciones exactas de veracidad, que en inglés es trueness, y de precisión. La veracidad se cuantifica como sesgo, en inglés el término de sesgo es bias, y precisión se cuantifica como desvío estándar. Digo estos términos como los ubicamos en la literatura técnica, cómo aparecen en inglés, porque así no se confundan cuando leen literatura que tiene que ver directamente con estas fuentes.
También en estos casos se introduce el concepto de error sistemático y error aleatorio, ¿sí? El error sistemático es el componente del error de medición que en mediciones repetidas permanece constante de una manera predecible. Esto es una definición del BIM, del Vocabulario Internacional de Metrología. Entonces, cuando hablamos de veracidad, estamos evaluando el error sistemático que todas las veces cualquier analista puede tener en un laboratorio de mediciones, y el error aleatorio es la componente del error de medida que en mediciones repetidas varía de manera impredecible. Con todos estos elementos podemos entender entonces que la exactitud, que en inglés cada vez que leamos este término en bibliografía en inglés se va a denominar accuracy, la exactitud es la combinación de la precisión y la veracidad. Eso lo acabamos de decir. La precisión, con la precisión estamos viendo los errores aleatorios y se cuantifican como desvíos estándares, eso lo vemos acá en este raviol de la izquierda, y la veracidad, con la veracidad estamos viendo el error sistemático y se cuantifica como sesgo o bias. Bueno, esto también lo presentó Claudia, los 4 ejemplos. El ejemplo, el de superior izquierdo, es cuando tenemos baja veracidad y baja precisión, es la peor de las situaciones, o sea que tenemos todos los puntos que no se acercan a ninguna referencia y que tampoco son reproducibles entre sí o repetibles entre sí. Este es el peor de las situaciones, el ejemplo A. El ejemplo B, ahí lo que tenemos es, seguimos teniendo poca precisión, porque los puntos de medición están dispersos, pero mejoró la veracidad, porque están todos distribuidos, mejor distribuidos alrededor del centro del blanco, que puede ser el valor de referencia. Después, en el ejemplo C, tenemos una precisión alta, porque están todos los puntitos juntos, pero están lejos del blanco, o sea que hay poca veracidad. Y el ejemplo D, que es al que querríamos aspirar, donde están todos los puntos de las mediciones juntos, o sea que hay buena precisión, y también hay buena veracidad, porque están todos cerca del blanco, que estaría representado como el valor de referencia. Entonces ahí tenemos las dos combinaciones juntas, buenas, tenemos buena veracidad, buena precisión, y entonces como sumatoria tenemos buena exactitud. Acá tenemos representado en el gráfico de abajo cuál es el sesgo, o sea, cuando nosotros consideramos un valor, nunca es un valor único, un resultado, sino responde a un conjunto de mediciones que hacemos, que están representadas por esta campana de Gauss. Entonces, la diferencia entre el valor de mayor probabilidad de ocurrencia, que podría estar en el vértice de la campana, con un valor de referencia, esa diferencia es lo que se denomina sesgo. Y la precisión es la amplitud de la campana, o sea, cuán repetibles son esos datos si uno se imagina que un resultado no es un resultado único, sino que proviene de un infinito número de resultados, que después en la práctica esos infinitos los tiene que hacer finitos. Entonces en la práctica a veces dice, bueno, hacemos duplicados, hacemos triplicados, hacemos quintuplicados. Entonces la diferencia entre esas réplicas es lo que se ejemplifica como la amplitud de la campana, y ahí está denominado con el término de precisión. También en los laboratorios hacemos ensayos de recuperación, ¿sí? Con una matriz conocida, que le agregamos una cantidad medida del analito en cuestión y queremos ver cuánto recuperamos. Entonces la definición de recuperación en la UPAC es la fracción de la cantidad de analito presente o añadido al material de ensayo que es extraído y cuantificado. También les comenté que estos eran los elementos de una validación, y entonces les dejo las definiciones, además de enumerarlos, les dejo qué significa selectividad, qué significa especificidad,
¿Qué significa sensibilidad de un método? La sensibilidad está directamente relacionado con la pendiente de la curva de calibración. También les dejo la definición de límite de detección y límite de cuantificación, que esto es muy importante cuando estamos midiendo elementos en muy baja cantidad o a nivel de trazas. Entonces el límite de detección es la cantidad más baja de concentración del analito que puedo distinguir con un cierto nivel de confianza de una concentración cero, ¿sí? O sea, cuál es lo mínimo que puedo detectar. Y el límite de cuantificación es la concentración más baja del analito que puede cuantificarse con una incertidumbre aceptable, y eso es lo mínimo que puedo cuantificar. Esto es muy importante cuando inferimos un resultado, porque si yo no tengo determinado mi límite de detección y de cuantificación, entonces cuando emito un resultado en el orden de las partes por millón, de las partes por billón, tengo que estar seguro que estén por sobre el límite de detección y por sobre el límite de cuantificación para poder informar un resultado cuantificable. Después también les dejo la definición de lo que tiene que ver con la robustez de un método, cuando hagan un proceso de validación de métodos, que es la capacidad de mantener sin cambios ante pequeñas variaciones que yo les voy a generar al método. Entonces al método le voy a ir generando cambios para ver cuánto el método es estable. A eso se llama robustez, y podemos pensar como variables deliberadas las diferencias de la operación, diferentes equipos, diferentes reactivos, diferentes analistas, o cambio en las condiciones ambientales. Todos estos elementos que yo les dejé la definición forman parte de lo que son los elementos para validar un método. Y recordando la definición que dio Claudia, es ver si el método está instalado en el laboratorio y si es apto para el uso previsto. También los laboratorios, muchos, y los del sector de ustedes también, usan análisis cualitativos. Entonces, en esos análisis cualitativos, que acá le dejo la definición de qué es un método cualitativo, y que también necesitamos referencias conocidas, porque el método cualitativo, que por lo general se utiliza con fines de clasificación, fines de diagnóstico, y que son de bajo costo, y que da un resultado sí, no, tiene o no tiene, también esos métodos hay que validarlos, porque yo tengo que saber en el nivel de corte, donde el método define si algo está presente o ausente, o si tiene o no tiene, tengo que poder validarlo en el laboratorio y saber si el método cualitativo está respondiendo a ese nivel de corte. Entonces, los métodos cualitativos también hay que validarlos. Las validaciones son distintas, no tienen que ver con todos esos elementos que yo les presenté, que eran para un método cuantitativo, pero el método cualitativo hay que validarlo también. Y después, otro de los elementos que hablamos, que tienen que ver con el aseguramiento de la calidad, es el equipamiento, ¿sí? La norma 17.025 habla en el punto 6.4 de equipamiento, y cuando habla de equipamiento, justamente lista todos estos elementos dentro de equipamiento, a los efectos de esta norma, que es equipamiento. Cuando habla de equipamiento, habla de los instrumentos de medición, que es donde yo me voy a centrar, pero también habla de software, de patrones, de materiales de referencia, de datos de referencia, de reactivos, de consumibles y de aparatos auxiliares. Entonces, yo me voy a centrar dentro de equipamiento, dentro de lo que son los instrumentos de medición, y entonces a los instrumentos de medición se los calibra, se los verifica, se los ajusta cuando es necesario y se los califica. También la norma, la 9001, la versión 2015, en el punto 7152, cuando habla de trazabilidad de las mediciones, también presenta estos temas. Por más que la 9000 no es una norma de calidad en laboratorios, pero como maneja datos provenientes de mediciones, también en la 9001 habla de que los equipos de medición deben, en el caso A, calibrarse o verificarse, o ambas, identificarse para determinar su estado y protegerse de ajustes o daños.
Y con respecto a equipamiento, la 17.025, que es la norma más completa para laboratorios, tiene distintos aspectos en los distintos puntos que tiene que ver con cómo tenemos los procedimientos para manipular, transportar, usar y mantener el equipo, la planificación de las calibraciones, habla qué debemos hacer cuando los equipos están fuera del control permanente del usuario, cómo se tiene que acceder al equipamiento y qué capacitaciones tiene que haber y qué habilitaciones tiene que haber para acceder al equipamiento, lo que tiene que ver con verificar antes de poner en uso, o volver a poner en servicio después de un mantenimiento. Bueno, la norma tiene un montón de puntos, ahí le dejé estos puntos que tienen que ver con cómo se gestiona el equipamiento. Bueno, algo muy trascendental también, que lo dice la norma, es el tema de que cuando los equipos estén fuera de servicio, tenemos que identificarlos claramente, para que justamente no haya un uso no intencional sobre esos equipos, y un uso confuso de esos equipos. Y hablamos de calibración, y les tengo que decir qué significa calibrar. Calibrar significa, o se refiere, a un conjunto de operaciones que establecen en condiciones especificadas la relación entre valores que se indican en el instrumento por valores de patrones, que son valores reconocidos del mensurando. O sea, es una correlación entre la respuesta del instrumento frente a valores de concentraciones conocidas, y de este modo se construyen o se fabrican las curvas de calibración que están en el software de estos equipamientos, digamos ya hoy en día más automatizados, instrumentales y más complejos. También las definiciones de verificación de equipamiento y de ajuste de equipamiento cuando sea necesario un ajuste. Los equipos dijimos que también se califican, ¿sí? Con la calificación estamos determinando, o es el proceso que asegura que el instrumento es apropiado para el uso propuesto. O sea, no es una calibración, la calibración la acabo de presentar, sino estamos hablando con el proceso de calificación de que el equipo funcione de acuerdo a las especificaciones que están establecidas por el proveedor y que el usuario requiere para el ensayo que va a llevar adelante. Hay 4 tipos de calificaciones: la calificación de diseño, que en español se abrevia como CD, o en inglés DO, la de instalación, la de operación y la de desempeño. Hay cursos de calificación de equipos, y hay guías de calificación, de nuevo, igual que dije para validación de métodos, este tema se le puede entrar de lleno, ¿sí? Con información, con formación, para saber cómo se lleva adelante una calificación. Lo que es importante, hay 4 tipos de calificaciones, lo que es importante para saber si el equipo es apropiado para el uso propuesto, es la calificación de desempeño, es la última de la derecha, donde ahí el laboratorio va a hacerle pruebas al equipo para ver si llega a los límites que se requieren para el método que se tiene que llevar adelante. Aquí les dejo las diferencias entre los 4 tipos de calificaciones. La de diseño es una calificación que es hasta incluso previa a la compra del equipo, donde vamos a seleccionar el proveedor, entonces, y vamos a machear el proveedor del equipo con los requisitos del usuario. Ese es el proceso que se hace para la calificación de diseño. La de instalación es cuando ya tenemos el equipo adquirido y hacemos una calificación en el lugar donde se va a utilizar ese equipo, en el ambiente donde se va a utilizar ese equipo, y ver las condiciones ambientales, si está cumpliendo con todos los requisitos de funcionamiento que tiene ese equipo en la instalación.
la calificación de operación tiene que ver con ver si el equipo instalado en las condiciones del laboratorio responde a las condiciones que tiene que funcionar de acuerdo a las condiciones del fabricante, o sea que yo voy a ver si el equipo responde con el brochure del equipo en lo que tiene que ver con las condiciones de fábrica, y en la de desempeño, que es la última, la PQ, la de performance, lo que estamos viendo allí no es si cumple con las condiciones de fábrica, eso ya lo verifiqué en la de operación. Aquí lo que vamos a verificar es si cumple para el fin propuesto, o sea, para el método que yo voy a desarrollar en mi laboratorio, ¿sí? Entonces, la de performance o la de desempeño es la calificación más rica, digamos, y la que el laboratorio tiene que tener documentada, para ver que el equipo instalado en el ambiente de trabajo, que funciona operacionalmente como el fabricante dice que tiene que funcionar, en las condiciones de uso en el laboratorio, reproduce la calificación de desempeño. Bueno, y como un resumen, les digo, en la cantidad de equipamiento que hay en un laboratorio, cuando tenemos material volumétrico, bueno, el material volumétrico se lo calibra, se lo verifica, todo esto mediante procedimientos válidos, y también el material volumétrico hay una selección del material en la compra que tiene que ver con las tolerancias de la medición. O sea, nosotros sabemos que hay material volumétrico que sirve con fines cuantitativos y otro que no. De hecho, aquí en la foto de la filmina en la parte inferior, estamos viendo una mezcla, ¿no? Y lo puse a propósito. O sea, un matraz aforado es un material volumétrico. Una probeta no es un material volumétrico, un frasco, un vaso de precipitados tampoco, un Erlenmeyer tampoco, porque su precisión no sirve para el dispensado de líquidos. Pero un matraz aforado sí, una pipeta, que puede ser graduada y aforada sí. Entonces, ahí tenemos que poder discriminar, y eso responde a las buenas prácticas de laboratorio, cuáles de los materiales volumétricos que vamos a tener en el laboratorio, y que va a haber una diversidad, son los que van a medir volúmenes con precisión, y cuáles van a ser contenedores de algún volumen, ¿sí? Como puede ser un vaso de precipitado, un Erlenmeyer, que pueden estar para una determinada parte del proceso. Después tenemos termómetros, muchos termómetros seguramente, balanzas analíticas. En estos casos estos equipos se calibran, se verifican, y como dije antes, desmitificando conceptos, la frecuencia de las calibraciones y las verificaciones los establece el usuario, no es un requisito de la norma, ni es una buena práctica de laboratorio que todo se haga anualmente, digamos. Tenemos que ver el uso del equipo, tenemos que ver criterios de tolerancias, y ahí establecer las frecuencias de calibración. Después tenemos autoclaves, baños termostáticos, cámaras ambientales. En todos estos casos, estos equipos se los calibra, se los verifica, y se hace en el estudio de distribución de temperatura, porque en estos casos es importante ver cómo si la temperatura se distribuye homogéneamente dentro de estas cámaras, o estos recipientes, como puede ser el autoclave, o un baño, o una cámara refrigerada o climática. Los hornos microondas, los sistemas de digestión, estos son equipos que no son equipos de precisión. Entonces estos equipos lo que buscamos es que verificarlos de acuerdo a las especificaciones y mantenerlos bajo control. Pero no hay que calibrar ni un horno microondas ni un sistema de digestión. Estos equipos no se calibran. Y después tenemos equipamiento instrumental más complejo, como puede ser cromatógrafos, espectrofotómetros, equipos de absorción atómica, que esos equipos sí se calibran con la curva de calibración que hace el usuario, ¿sí? Antes en cada tanda de proceso, y se califican con la calificación de desempeño. Bueno, y cuando hablamos de trazabilidad, el concepto de trazabilidad es un concepto que tiene varios enfoques. Ya lo encontramos en la 9001-2015, que trazabilidad es la capacidad para seguir un histórico, una localización
de un objeto puede estar referido, y después en algunas notas de la ISO 9001 hablan de la trazabilidad de materiales, de partes, de localización de producto. En la 9001 le da ese enfoque a la definición de trazabilidad. Pero también podemos hablar de documentos y registros, la trazabilidad de documentos y registros, y en ese caso la 17025 tiene distintos puntos, que yo se los dejo aquí, que hablan de ese tema. En el punto 7, cuando habla de requisitos del proceso, hay estos puntos: registros técnicos, informe de resultados, control de datos, gestión de la información, que tienen que ver con trazabilidad documental, y en el punto 8, que tiene que ver con requisitos del sistema de gestión, hay también puntos que tienen que ver con la trazabilidad documental y control de registros. Y dentro de lo que tiene que ver los ensayos, las mediciones, está la trazabilidad metrológica, que es un punto de la 17025. Entonces, primero les digo qué es trazabilidad metrológica. Es la propiedad de un resultado de una medición o el valor de un estándar por el cual se puede relacionar a referencias establecidas. Un resultado se relaciona a referencias establecidas mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones que cada una de esas partes contribuyen a la incertidumbre de medida. Entonces, la trazabilidad es ver a qué referencia voy a relacionar mi resultado. Entonces, en la trazabilidad están directamente vinculados los patrones que use para calibrar mis instrumentos, ¿sí? Los patrones de medida y los certificados de calibración de esos patrones va a ser el eje rector a qué va a ser trazable mi resultado. Por eso es muy importante, primero, disponer de estos patrones. Tengo que tenerlos, si no los tengo no puedo hacer una medición, y después evaluar, ¿sí?, quién es el proveedor y el tipo de certificado que nos emite ese proveedor. Cuando hablamos de patrones en química, estamos hablando de materiales de referencia. La definición de material de referencia o material de referencia certificado. El material de referencia es un material suficientemente homogéneo y estable con respecto a uno o más propiedades específicas que se establecen como adecuadas a los fines previstos para un proceso de medición. Pero cuando es certificado, además de ser un material homogéneo y estable, que son los dos requisitos básicos para ser un material de referencia, tienen que estar acompañados de una incertidumbre y de un certificado que provea valores de esa propiedad y la incertidumbre. ¿Para qué sirven los materiales de referencia? Bueno, sirven para calibrar equipos. Todas las curvas de calibración se hacen con materiales de referencia certificados, y también como material de control para la validación de métodos. Acá les presento de nuestra producción de materiales de referencia, seleccioné los 3 que están más vinculados con el área de ustedes. En el vértice superior izquierdo tenemos un material de referencia, todos estos son materiales de referencia producidos por nosotros. El del vértice superior izquierdo es una solución de etanol en agua para como control de contenido de alcohol, de etanol. Este material de referencia es el MR004, el lote 15, porque lo estamos fabricando todo el tiempo, porque nosotros tenemos por metrología legal designada todo el control de los alcoholímetros que se usan en la vía pública, y con lo cual después se sanciona, ¿no? Todo ese control de los alcoholímetros están sometidos a metrología legal, entonces nosotros tenemos que dar el valor del patrón de etanol, el patrón nacional de etanol, que con esto se calibran los cromatógrafos, es ese. Después, en el margen superior derecho, tenemos una solución de elementos tóxicos multielemental, es el material de referencia, el 011 para nosotros, que tiene contenido de arsénico, cadmio, cromo, níquel y plomo en alrededor de 50 partes por millón, en una solución de ácido nítrico,
Esto sirve para calibrar equipos de absorción atómica. Todo esto está disponible en el mercado. Y el último que está abajo es un material, es el más nuevito, y el que estamos lanzando ahora en estos próximos días, que es el material de THC, es el primer patrón nacional de THC, de delta 9 THC, con una fracción másica de 1260 microgramos y 38 miligramos kilo de índice de producción, es el material de referencia 32 para nosotros. Estos son nuestros materiales de referencia, seleccioné, tenemos varios más que no tienen que ver con el ámbito de ustedes, pero son materiales con producción nacional que lo pueden encontrar justamente aquí, no hay que comprarlos a otros proveedores. Después, en el área de forenses, hay un gran proveedor, y ustedes seguramente varios de ustedes los conocen, son los materiales de referencias del NIST, del programa de Forensics del NIST. Hay materiales de referencia de alcohol para la determinación de alcohol en sangre, ahí les hice unas copias de pantalla de todo lo que está disponible, que el NIST tiene disponibles para este rubro, para lo que es el ensayo del análisis de DNA, para lo que son drogas de abuso, y para lo que son la investigación de escena del crimen. El NIST tiene un programa muy completo de forénsica, y donde tiene también materiales de referencia disponibles. Esta es una impresión de pantalla de lo que es las drogas de abuso que están ofreciendo el NIST, y donde se observan los directamente, por ejemplo, en este caso, que es todo delta 9 THC, donde se puede encontrar, lo tienen en orina, lo tienen en orina congelada, en frozen, como dicen ellos, insulina recombinante, también en un material congelado, contaminantes orgánicos en orina, en fumadores en orina, y también otro material de referencia en no fumadores, que son contaminantes orgánicos, también en orina. Esto es un ejemplo de lo que es, para lo que son drogas de abuso y metabolitos provenientes de productos de humo, que se pueden encontrar en orina y que tienen disponibles el NIST. Aquí es una impresión de pantalla de un material de referencia de un proveedor, que es Cerilliant. Este es un material de referencia de cocaína. Este proveedor define justamente la concentración de este estándar con la incertidumbre. También este certificado tiene varias páginas y dice cómo se calculó ese valor, cómo se llega a esa incertidumbre. También tiene referencias al proveedor, que tiene un sistema de calidad, 17034, tiene el ensayo acreditado 17025, bueno, acá no le estamos haciendo propaganda a los proveedores, solamente es una descripción de los materiales que existen. Este es un material de referencia en 1507 de delta 9 THC en orina, ay, no me sale la palabra, en orina ya deshidratada, dry urine, orina deshidratada. Bueno, entonces los materiales de referencia los usamos como elementos para validar métodos, para calcular el sesgo, para calcular la repetibilidad, con esto calculamos la incertidumbre, y con esto, también con estos materiales de referencia, estimamos y contribuimos a la calibración de equipos. Y cuando hablamos de materiales de referencia, bueno, tenemos materiales de referencia certificados, tenemos que estudiar la procedencia de este proveedor, también los tenemos como soluciones de calibración, o lo tenemos en matriz, y cuando los tenemos en matriz, como era el caso de estos materiales en orina deshidratada, sirven para validar métodos. Y un punto muy importante es el aseguramiento de la validez de los resultados. Entonces aquí también la norma, la ISO 17025, habla de los distintos elementos que un laboratorio puede tener para asegurar la validez de los resultados. Y también acá quiero desmitificar
conceptos que a veces se confunden, como que siempre, sí o sí, tiene que haber un ensayo interlaboratorio. O sea, la norma dice en el punto 771 que el laboratorio debe tener un procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de resultados, para detectar tendencias en el desempeño de los laboratorios, y lista un conjunto de herramientas para el aseguramiento de la validez de los resultados. Una de ellas, una de las herramientas que lista, son las comparaciones interlaboratorio. Pero hay otros elementos que se pueden tener en cuenta, ¿sí? Que son el uso de materiales de referencia como control de calidad, el uso de patrones y gráficos de control, comparaciones intralaboratorio, o sea que se hagan dentro del mismo laboratorio, ensayos de muestras ciegas y también ensayos de muestras retenidas. Entonces hay muchos elementos que pueden contribuir al aseguramiento de la validez de los resultados, y no solamente un ensayo interlaboratorio. Que por supuesto es bueno y es muy recomendable que un laboratorio participe de esto, pero no siempre es posible por el ítem de ensayo, porque sea estable, porque esté disponible y por distintas razones que pueden suceder. Entonces se pueden tomar algunas de las otras herramientas para aseguramiento de la validez de los resultados. Bueno, les doy la definición de ensayo de aptitud, estoy yendo rápido para que nos quede espacio de interacción, que me parece que es lo más importante o más rico quizá de este seminario. Después se habla de los gráficos de control, ¿sí? Los gráficos de control son una herramienta para hacer un control de seguimiento de desempeño del método, donde podemos ir detectando tendencias y viendo en forma anticipada cuando el método está saliendo de control para no encontrarnos con resultados erróneos. Entonces todo este concepto de gráficos de control de métodos le sirve al laboratorista para ver cuándo su método está en control, ¿sí? Y no cuando enterarse de que dio un resultado o lo informó mal. Y entonces hay otro punto también de la norma que tiene que ver con el informe de los resultados. O sea, es muy importante toda la parte de generar el resultado, pero después es muy importante informar el resultado. Entonces, cuando hablamos de informe de resultados, la 17.025 tiene un punto, que es el punto 782, que es específicamente requisitos para informar. Les digo que sería muy importante que lo lean. Y el punto 783, que es específico para los informes de ensayo. Y entonces dice, cuando sea aplicable debe contener la incertidumbre de medición presentada en la misma unidad del mensurando, o en un término relativo al mensurando, como puede ser un porcentaje. Y entonces, cuando hablamos de, dice, cuando sea aplicable, entonces tenemos que entender cuándo es aplicable. Y entonces, lo explica más abajo, va a ser aplicable cuando sea pertinente a la validez o la aplicación de los resultados de ensayo, cuando el cliente lo requiera, o sea, cuando haya un pedido específicamente del cliente, o cuando afecte la conformidad con un límite de especificación. Y entonces, la verdad, que si yo me tengo que fijar entre estas tres cosas, que cuando sea pertinente a la validez de un resultado de ensayo, o cuando el cliente lo requiera, o cuando afecte la conformidad de un límite de especificación, la verdad que la incertidumbre hay que informarla siempre, porque existen muy pocas situaciones que no sean alguna de estas tres, ¿sí? Y esto también es una desmitificación de que la incertidumbre no hay que informarla, o hay que informarla solamente cuando lo solicita el cliente. Porque si no, no estamos cumpliendo ni con el primer apartado, ni con el último apartado, porque cada vez que tenemos que dictaminar con una conformidad, con un límite de especificación, necesitamos conocer la incertidumbre. Gráficamente la incertidumbre son estas barritas que están acá en este gráfico, ¿sí? El centro o el rombo rojo es el resultado medido como un promedio, a veces es el promedio, a veces es la mediana de los resultados, y estas barritas son la incertidumbre que tiene la medición, o sea, la probabilidad de encontrar un resultado dentro de este promedio de valores está graficado por esa incertidumbre. Y la norma, digamos, es bastante taxativa y dice que en el 99% de los casos hay que informar la incertidumbre, cosa que no pasa ni en todos los sectores ni en todos los laboratorios. Bueno,
discúlpenme la velocidad, pero quería poder cumplir con los tiempos. Sabemos que esto es un seminario introductorio, que no vamos a tener todas las respuestas al día de hoy, pero por lo menos queremos que tengan un pantallazo de todas estas situaciones. Bueno, por mi parte nada más. Gracias, Patricia. Acá nos están los chicos seguramente que van a coordinar. Sí, no hay mucho tiempo para preguntas, pero no sé, ¿estás Lucía, Germán? Sí, yo acá estoy. ¿Se me escucha, Clau? Sí, perfecto. Yo ahí estoy transmitiéndote las preguntas con nombre de quienes le van haciendo. Acá, mira, ya contesto una que dice para Bonelli en relación a los laboratorios acreditados en Argentina, que nombró en su presentación. Sí, eso, los laboratorios, a ver, hay los laboratorios que están acreditados por el OA, que yo recuerdo, digamos que por eso digo, no pude entrar a la página del OA para verificar, son el Laboratorio de Genética Forense del CIF de Salta, del CEMPAT, Genética Forense del CEMPAT del CONICET, y los laboratorios de Prefectura Naval Argentina, ensayos físico-químicos, 17025 por el OA. Los otros que mostré en la Argentina, que están acreditados, que yo les dije no es el término correcto, pero que fueron visitados por el Ministerio de Ciencia, les digo porque hice las visitas yo, por eso lo conozco bien el tema, están en esa lista de laboratorios acreditados por el Ministerio para el Registro Nacional de Datos Genéticos. ¿Sí? No sé si, Camila, creo que es la pregunta, te la respondí. Pero no confundir la acreditación del OA, que es el único organismo que acredita normas ISO, a esta acreditación de genética forense a través de la Junta Técnica. Yo lo nombré porque me parece que hay que nombrar los avances. Bien, los avances que hay con respecto a calidad en la Argentina. Listo. Después. Gracias. Hay otra pregunta que te mandé por el chat nuestro. Sí. De María Valentina. Sí, creo que sobre esa puedo contestar. Dale, sí, cuando Patricia. hablamos de espectrometría, estamos hablando de todos los tipos de espectrometría, ¿sí? También la de con plasma inductivo también, o sea, todas las equipamientos que tengan como método de detección la espectrometría. Absorción atómica lo dije como un ejemplo, puede ser el ICP también. Bien. No sé si quieren aprovechar alguna pregunta más. Nos vamos a extender unos minutos más si es necesario, dado los problemas técnicos que tuvimos. Sí, y volvemos a decir que si son preguntas de la presentación, las pueden hacer ahora, pero si son otro tipo de preguntas, mejor hacerlas por mail. Yo les acabo de poner en el chat mi mail, igual queda en la presentación. Y recordar que el seminario queda grabado en el canal de YouTube de CONICET Dialoga, para cuando quieran volver a verlo.